Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a avanzar en lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Así que abran sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. La serie que estamos viendo se llama así: cree que Jesús es el Cristo. Ese es el tema principal. Cada semana lo repetimos. Espero que se lo estén aprendiendo, ¿verdad? Porque ¿cuál es el título de la serie? Cree que Jesús es el Cristo. Y en base a eso, bueno, el título de que hoy le pusimos a este tema es: no quisieron creer. Hoy vamos a ver eso. No quisieron creer. Y la pregunta que vamos a terminar al final es: ¿tú de cuáles eres? ¿De los que has creído o de los que no han creído? Porque a lo mejor, vuelvo a decir, tú estás aquí, pero no has creído. Y vamos a hablar sobre eso, en lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere mostrar el día de hoy. Así que a mí me gustaría que pudiéramos leer la porción Juan capítulo 12, verso 37, por favor. Juan capítulo 12, verso 37. Y me gustaría que lo pudiéramos leer para entender qué vamos a hablar el día de hoy y después orar y pedirle a Dios que nos permita recibir su enseñanza a través de su palabra. Dice así la palabra de Dios: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero estos no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le conozco, pero yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Oramos? Papá, gracias te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra en nuestras vidas, porque nos permites poder avanzar, seguir adelante y creer lo que tú quieres hacer con nosotros. Ayúdanos a creer, a confiar, a poner nuestra dependencia completamente en ti. Y permite que el día de hoy esta palabra pueda transformar nuestra vida. No solamente queremos recibirla, sino queremos que podamos hacerla, obedecerla, ponerla por obra, para que pueda producir un fruto en nosotros. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por todo. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de diferentes milagros que Jesús ha estado haciendo. Y Jesús al estar mostrando su poder, bueno, ha pasado algo, que la gente
no está creyendo a lo que Jesús está hablando. Él ha estado hablando, anunciando de su muerte. Él entró, tuvo una entrada triunfal donde le decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo dijimos una semana, ¿no? O la semana pasada, la gente estaba reconociendo a Jesús por sus milagros y lo estaba tomando como el rey. Y le decían: sálvanos. Pero en un instante va a cambiar todo. Y aquellos que le gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, van a empezar a gritarle: crucifícale, crucifícale. Y esto es porque vemos un tipo de personas que creen en Jesús, pero de su manera, su conveniencia, y no de una manera real y correcta. Entonces llega un momento donde, a pesar de lo que Jesús ha estado haciendo, ellos no creen. Mira lo que dice en el versículo 37. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Hace unas semanas vamos a recordar un poquito de qué milagros Jesús ha hecho hasta este tiempo. No vamos a mencionarlos todos, no acabaríamos, no es más. Hay muchas señales, milagros que no están escritos y que Jesús hizo, pero los que vamos a mencionar es porque ya los vimos y porque es increíble que alguien haya hecho lo que él hizo. Lo primero que vimos fue en las bodas de Canaán, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Nadie ha podido hacer eso una vez más. Nadie lo ha hecho. Y aunque Jesús llegó a decir a María: no es mi tiempo, bueno, él lo hizo por obediencia. Y hubo algo impresionante, porque no fue un vaso, sino fue una gran cantidad de agua que traen y ellos lo convierte ese agua en vino. Y lo vimos, como Jesús en un instante, lo que puede tardar mucho tiempo, lo hace como un milagro. Y lo aprendimos en nuestras vidas. Jesús puede cambiar tu vida en un instante. Y lo que para muchos puede ser tardaría mucho en cambiar, Jesús lo hace en un momento. También vimos cuando Jesús sanó al hijo del noble, cuando él fue a buscarlo y Jesús simplemente le dice: tu hijo vive. Y lo sanó. Y él creyó a la palabra. Y aprendimos también eso. Como cuando Jesús habla, cuando Dios habla, es importante que crean lo que Él nos ha dicho. Su palabra es verdad, su palabra tiene poder. Y creo que es importante que lo recordemos. ¿Por qué? Porque no solamente la Biblia me cuenta de historias, sino son hechos reales. Y la Biblia me dice claramente que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que es capaz de hacer un milagro a través de su palabra es el mismo Dios que hoy puede hacer un milagro si tú se lo pides. Él dice la palabra y tú crees, y Él lo hizo. Vimos también la historia de un paralítico de Bethesda que tenía 38 años de tener esta enfermedad, de ser paralítico. Y como Jesús llega y le dice que si quiere ser sanado, y él estaba incapaz, y dice: Señor, si yo quiero moverme para echarme a las aguas, cuando se mueven, no hay quien me ayude y todos me ganan. Y es incapaz de poder tener una oportunidad para ser sanado. Y llega Jesús y le dice: toma tu lecho, levántate y anda. Y vemos un Dios poderoso que la gente lo conocía a lo que había pasado con este paralítico, ¿sí? Vimos la alimentación de los 5,000 con unos cuantos panes y pececillos. Jesús lo multiplicó. La gente estaba ahí. Ahora, no solamente lo dijimos, me hablan de 5,000 hombres, y algunos piensan que eran casi como 20,000 personas, porque no se contaban ni niños ni mujeres. Un gran milagro. Algo que se escuchaba por toda aquella región de lo que Jesús había hecho. No solamente les dio alimento, sino aún sobró y se llevaron el pan, ¿no? Entonces Jesús hace un milagro extraordinario. Vimos cómo sanó a un ciego de nacimiento, que aún le preguntaron los discípulos: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres?
Y Jesús dijo, ninguno, sino que es para que la gloria de Dios se manifestare. Y eso me ayuda a entender algo. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida con un solo propósito: que la gloria de Dios se manifieste en ti. Eso es lo importante. Y no es por pecado, no, es para que la gloria de Dios se manifieste. Incluso a este hombre lo expulsaron de la sinagoga, y este hombre, Jesús, se enfrentó con este hombre, le dijo que si creía en el Hijo de Dios, y él le dijo, ¿quién es para que crea? Y dice, el que habla contigo. Y bueno, él dijo, claro que creo. ¿Cómo no va a creer si un ciego de nacimiento hoy puede ver? Y vemos la mano de Dios en cada uno de estos milagros. El último milagro extraordinario, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Lázaro. Increíble, ¿no? Es este hombre que lleva 4 días en una tumba. 4 días que ha muerto. Lo comentábamos, aún los judíos pensaban que alguien hasta el tercer día podía a mejor resultar, porque a lo mejor su alma andaba rondando por ahí. Es lo que ellos creían. Pero al cuarto, pues ellos pensaban que ya no había nada que hacer. Incluso cuando Jesús le dice a Marta, ¿dónde lo pusiste? Marta le dice, Señor, ya hiede, ya está descompuesto. Son 4 días, algo imposible que puedas hacer algo. Si hubieras estado antes, mi hermano no había muerto, pero bueno, ya se acabó, ya no hay oportunidad. Y Jesús levanta su voz y le dice a Lázaro, sal fuera. Y sorpresa, milagro, ese hombre sale. Y ahora incluso lo vimos sentado a la mesa con Jesús. Y otra vez me habla de un poder poderoso en el Dios que nosotros hemos creído. Para Dios no hay nada imposible. Así como Lázaro era algo que estaba perdido y no había más que hacer, quizás tu situación es la misma. Y tú puedes pensar y decir, ya no se puede hacer nada en mi vida. No se puede hacer nada en mi matrimonio, en mi familia, en mi empresa, en mi situación. Está todo perdido. Ya no hay nada que hacer. El único que puede cambiar las cosas en un instante es nuestro Señor Jesucristo. Él lo puede hacer, pero necesitas creer. Jesús tuvo que llevar a Marta a un encuentro con Él, que sí creía. Y como le decía en un principio, hubo muchos más milagros que no hemos mencionado y que no se escribieron. Pero a pesar de tantas señales, ellos no creyeron en Él, no creían en Jesús. Alguien pudiera preguntarse o cuestionarse, quizás los milagros o las señales no fueron tan claras. No, ellos sabían que era algo claro. Quizás no fueron tantas. No, eran las suficientes. Jesús se le pudo haber pasado toda una vida haciendo señales y señales y señales, ni aún así ellos no creerían. La palabra creer, en el original es pisteu, que significa ser persuadido de, significa confiar en o apoyarse en. La palabra creer implica mucho más que solo una creencia. Lo hemos dicho en algunas ocasiones. Hay gente que cree y hay gente que cree que cree. La Biblia me habla que los demonios también creen y tiemblan. Y no porque creen en Dios, porque ¿cómo van a creer los demonios en Dios? Pues porque lo conocen. ¿Quién creó a los demonios? ¿Quién creó a Satanás? Pues Dios. Claro que lo conocen. Y tiemblan, claro, pero no le obedecen. Hay una gran diferencia. Entonces hay una gran diferencia en creer. Oye, a la gente, tú le dices, oye, ¿crees en Dios? Claro, creo en Dios. Pero no tienen ni una relación, ni lo buscan, ni nada. Por eso a veces tenemos que enseñar, incluso a nuestros hijos, es que a veces ellos nacen en un hogar cristiano y piensan que porque están ya en nuestro hogar y porque les hablamos de Dios y creen en Dios, piensan que ya la hicieron. Pero el creer va más allá. El creer me lleva a la obediencia. El creer me habla de entrega, de confiar en o en apoyarse completamente en Él. Lo que Jesús ha hecho a través de todas estas señales que hemos visto es que nos invita a creer. ¿A creer qué?
Pues que Jesús es el Hijo de Dios, que Él salió de Dios, que es de la misma naturaleza. Y tenemos que poner nuestra confianza completamente en Él. Podemos ver durante todo este proyecto, proyecto que hemos avanzado, las consecuencias de no creer y las consecuencias de creer en Él. Esto es importante. ¿Qué me dice Juan 3:16? Vamos a ver algunos versículos. Algunos lo saben hasta de memoria. Juan 3:16 me dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice aquí, no se pierda. Y perderse o pierda me habla de ruina, ¿sí? Me habla que el no creer en Jesús me lleva a una ruina. Mas el creer en Él, no voy a esa ruina, sino que tengo vida eterna. Dios me invita a que yo pueda creer completamente en Él. Juan 3:18 dice: el que en Él cree, otra vez lo mismo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos aquí una gran comparación. Aquel que cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Pero y también me dice Juan 3:18 que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál fue la condenación? La Biblia me dice que Dios dijo: la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es separación. Si hablamos físicamente, es la separación del alma y el cuerpo. El cuerpo se entierra, ese es un cajón, y el alma tiene una muerte espiritual, ¿cierto? Entonces la Biblia me habla que el que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque la Biblia me muestra que el hombre cuando nace como pecador. ¿Sabe por qué usted peca? Porque nace siendo un pecador. Algunos creen que cuando nacemos como angelitos, limpios, puros, y no. La Biblia me habla que ese pecado ha sido pasado a nosotros. Y entonces, ¿quién le enseñó a usted a pecar? ¿Y qué tal nos sale? Exentos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Simplemente eso. Entonces necesitamos a Cristo para tener vida. Pero si nosotros no tenemos a Cristo y no creemos en Él, ya estamos condenados. El hombre ya está condenado de estar separado de Dios, alejado de Dios. Y eso es lo que la Biblia me habla. Entonces la Biblia me habla de creer. También vimos, la Biblia me dice que el que cree en Él no tendrá sed jamás. Lo vimos con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Ella fue a buscar el agua y Jesús le dice: el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y me habla también de una satisfacción. Hermanos, cuando tú pones tu confianza en Jesús, cuando tú crees en Jesús, hay una satisfacción plena, completa de Dios sobre tu vida. Y es una satisfacción que vas a poder tenerlo todo. Jesús ha dicho también, voy a decir cosas que hemos visto. Y los que están anotando, bueno, ahí van, ¿verdad? El que cree en Él le resucitará en el día postrero. Ese es otro beneficio. Si tú crees en Él te resucitará en el día postrero. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, otro beneficio de creer en Él es que nos va a resucitar en el día postrero. Jesús también dijo que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esa cuestión de lo que Dios ha puesto en nosotros, su Espíritu Santo brotará, seremos llenos y salpicaremos incluso a otros simplemente por creer en Él. El que cree en Él también le adora. Vimos a María a los pies de Jesús, quebrando su alabastro, su perfume, derramándolo todo. Alguien que ha creído en Él está dispuesto a adorarle, a entregarse por completo. Entonces, estamos viendo beneficios que la Biblia me muestra o reacciones en base a creer. La Biblia me dice que el que cree en Él, bueno, no morirá eternamente. Y más importante, veremos la gloria de Dios. Jesús le dijo en su palabra, nos dice en su palabra: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y lo vimos de dos maneras: ver su gloria aquí en este mundo, su milagro, su poder, pero también un día le veremos en su presencia. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y cree en Él, pues nos da vida. Tenemos una vida eterna cuando creemos en Él. Hay otro beneficio de creer. Juan capítulo 1, versículo 11, por favor. Juan 1, del 11 al 13. Dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Interesante, porque aquí mete a todos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, una vez más la palabra, los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio una autoridad, les dio un privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces la Biblia me dice que los que creemos en Él, ¿qué privilegio tenemos? ¿Qué somos ahora? Hijos de Dios. Y yo vuelvo a decir, es un privilegio el poder llamar a Dios papá, papito, Padre nuestro. Es un privilegio que no todos lo tienen. Versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre. Esto quiere decir que no es por herencia. Aprendamos, hermanos, a enseñar a nuestros hijos que ellos no crean que por cuanto nacieron en un hogar cristiano, ahora son cristianos. No porque mis papás son ministros o servidores o cristianos fervientes o fieles, ya ellos son también cristianos. Hay que llevarlos a Cristo. Por eso dice ahí: en los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. O sea, tampoco está en nosotros. O sea, no cabe el que yo pueda decir: bueno, yo quiero ser un hijo de Dios y ahora me declaro hijo de Dios. Voluntad de carne. No, no es aquel del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Dice ahí: ni de voluntad de varón. Tampoco es porque alguien te lo diga. O sea, no es con que diga: ¿sabes qué? Yo te declaro hijo de Dios, y declaro y decreto y lo digo. No, eso no vale. Porque el hijo de Dios no es engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Y a quién se los da el privilegio? Al que cree. Esto es importante. Son los beneficios que nosotros tenemos al creer. Y rápidamente, nada más como una recapitulación: consecuencias de no creer. Bueno, si no crees, te lleva a la ruina, ¿sí? Para que no se pierda, más tenga vida eterna. Te lleva a la ruina, ¿sí? El que no cree se pierde. No sabe a dónde va a ir. Es más, su vida está perdida lejos de Dios. El que no cree ya es condenado. Ya está condenado a una muerte eterna, a vivir una eternidad lejos de Dios. Y yo creo que pienses esto. Lo dije creo que el martes, y no tratamos de asustar a nadie. Yo no sé cómo ha sido tu vida. Quizás para muchos es una vida dura, difícil, fuerte. Pero una vida sin Dios te va a llevar a una ruina eterna.
Imagina una vida difícil aquí en México, en Monterrey, en el mundo. Tu vida, una vida difícil, de sufrimiento, con pruebas, con dificultades, con escasez, con dolor. Imagina una vida, 10 años, 20 años, 40 años, 50 años, 100 años de una persona sufriendo, sufriendo, sufriendo. Pero si esa persona tiene a Cristo, a los 100 años podemos decir, gracias a Dios va a cambiar todo. Ahora cuando está con Dios no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Y a partir de ahí empieza una eternidad de bendición y de victoria en Dios. Así nos dice su palabra. Pero imagínate esa misma persona sin Cristo. A los 100 años empieza el verdadero sufrimiento, un tormento eterno que la Biblia me describe como algo horrible y que la Biblia me describe como la ira de Dios. Y tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Usted tiene que entender, el no creer es estar ya condenado a esa muerte eterna. El no creer me lleva a seguir muerto, separado de Dios. El no creer me lleva a la ira de Dios sobre mí. La ira de Dios está sobre todo aquel que no ha creído. La ira de Dios, el no creer me lleva a estar muerto en mis delitos y en mis pecados. El no creer me lleva a lo que vimos hace unas semanas. No soy oveja. No conozco su voz y no le sigo. No soy de su redil. Y simplemente aquel que no cree, pues no puede nacer de nuevo. Para estar en Dios necesitamos nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Romanos 10:9 me dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, número 1, confesar. Número 2, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer y confesar. Ahí me va a decir, entonces son dos cosas. No, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú crees en Cristo, por naturaleza tienes que hablar de lo que tú has creído. Hoy hablamos de muchos temas. Si hablamos del COVID, tú hablas de lo que tú crees. No, yo creo que así, así, así. No, creo que es mentira. No, yo creo que. Y empezamos cada quien a decir lo que creemos. Si hablamos de las vacunas, lo mismo. No, yo creo que pasó esto. No, es una conspiración. No, que es el fin del mundo. Y bueno, cada quien habla de lo que cree. Paréntesis, tenga cuidado. Porque se hablan tantas cosas hoy, que si es el chip y que es la marca del anticristo. Y ¿quiere quitarte todas esas dudas? Lea la Biblia. Porque la Biblia me dice que todo eso que están pensando vendrá en otro tiempo y no en este. A veces no sabemos si nos hemos confundidos porque no leemos la Biblia. Lee la Biblia y Dios te va a empezar a deslumbrar todo o a alumbrarte todo lo que tienes que hacer, ¿sí? Entonces, la Biblia me habla sobre yo tengo que aprender a creer. Juan 6, 28 y 29. Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces una pregunta, ¿qué le hacen a Jesús? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra? Que creáis que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la obra? Que creas. ¿Cuál es el propósito de este libro? Que creas. ¿Cuál es el propósito de esta introducción tan larga que estamos haciendo? O el tema es creer, que creas. Vuelvo a decir, tiene que haber una convicción en tu vida. No debes de creer que crees. No, cree en Él. Pon tu confianza en Él. Descansa en Él. Ve lo poderoso que es de Dios. Ve lo que puedes ganar. Yo no sé, yo leo la Biblia y lo que Jesús nos presenta
es un ganar, 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 ganar. Dime, ¿en qué punto perdemos? ¿En qué parte? Te dice, no, no, es que te está pidiendo mucho a cambio. No. No hay nada que pueda decir, es más importante esto que lo que Dios me ofrece. Es más grande lo que me pide que lo que me puede ofrecer. No, lo que me está ofreciendo es algo impresionante. Y lo que tengo que hacer simplemente es creer en Él, poner mi confianza en Él y vivir para Él. Regresemos a Juan 12:37. Pues a pesar de que había hecho muchas señales delante de ellos, no creían en Él. Verso 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Este pasaje está en Isaías capítulo 53. Si ustedes lo quieren leer en su casa, tienen toda la oportunidad de poder leerlo en la semana. Pero era una profecía que Isaías había dicho. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y el anuncio es el evangelio. Me habla de este evangelio. ¿Quién ha creído? Porque la gente no estaba creyendo. Y había proféticamente, se había dicho que Él iba a ir a su pueblo y su pueblo no le iba a aceptar. Eso es importante, su pueblo no lo iba a aceptar. Y eso lleva también a que Dios pone su mirada en todo el mundo. Y la pregunta hoy es, ¿quién va a creer a este evangelio? Dice ahí, ¿y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El brazo del Señor, o revelar el brazo del Señor, es revelar el poder de Dios a través de Cristo. Creo que durante todo este tiempo que hemos visto Juan, nosotros hemos visto cómo el brazo de Dios se ha revelado a través de Jesucristo. Hemos visto acabamos diciendo milagros desde la boda de Canaán, el vino, hasta Lázaro. Hemos visto revelado el brazo de Dios, el poder de Dios, claro que sí. No hay duda de que se ha revelado el brazo de Dios, el poder de Dios. Y te digo algo, yo estoy seguro que no solamente hoy ya podríamos hablar de lo que ha hecho Dios o Jesús en el libro de Juan. Creo que si hoy estuviéramos tomando un tiempo y yo te preguntara sobre qué es lo que Dios ha hecho en ti y cómo se ha revelado el brazo de Dios sobre ti, hoy también cada uno de nosotros tendríamos cuanto menos una cosa que decir de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿No es cierto? Hemos visto su amor, hemos visto su transformación, hemos visto su provisión, hemos visto su sanidad, hemos visto su cuidado en nosotros, quizás en un accidente. Como Dios te libra de la muerte, como Él está seguro que estás en el hueco de su mano y nada te puede hacer. La pregunta es, ¿quién ha creído? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Verso 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Cuando de repente uno lee estos versículos y dice, ¿cómo? Pues por fin Dios, ¿quieres que se salven o no? ¿Quieres que se conviertan o no? Este mismo pasaje nos lo muestra Isaías capítulo 6 versículo 10. Si quieren vamos a leerlo, por favor. El capítulo de Isaías, capítulo 6, me habla del llamamiento de Isaías, cómo Dios se le revela a Isaías y Isaías ve la gloria de Dios en ese lugar. Leamos desde el 8 mejor, ¿sí? Desde el versículo 8. Dice así:
Después oí la voz del Señor, esto es Isaías hablando, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y después sigue más. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Respondió: hasta. Y empieza a hablar lo que Dios le está hablando a Isaías. Pero aquí lo que le está diciendo Dios es que Dios lo va a enviar a Isaías a predicar a un pueblo que no va a querer oír. Un pueblo que, aunque Dios hable a través de Isaías, el corazón de ellos se va a cerrar. Y bueno, imagínate que Dios te llame: yo te quiero llamar a las naciones a ser un predicador, y tú: amén, gracias Dios, ¿qué voy a hacer? Vas a ir a predicarles, pero nadie te va a creer. A lo mejor cualquiera de nosotros diríamos: gracias Señor, mejor me quedo en la iglesia, ¿verdad? No, pues si lo que quiero es que me crean. Bueno, a Isaías le estaban diciendo: no te van a creer. El corazón se ha endurecido, no van a poder oír, no van a ver, van a estar endurecidos. Entonces, regresando a Juan, lo que está diciendo Juan al escribir es que no podían creer, porque también ya se había profetizado eso. Se había profetizado que se cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y hay una diferencia: pasaron de no querer creer en él a no poder creer en él. ¿Por qué? Bueno, aprendamos algo. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿cierto? Él es omnisciente. Él sabe quién de nosotros le cree y le ha entregado su vida a Jesús. Y Él también sabe quién no le cree y nunca le va a creer, ¿cierto? A estos que no van a creer, lo único que hace Dios es endurecerles el corazón. Había gente, fariseos, judíos, que estaban viendo las señales, y por más señales que hicieran, no iban a creer. Alguien pudiera decir: a ver, ¿no estás viendo a Lázaro? ¿Qué mayor milagro que ese pudieras creer? A ver, ¿no estás viendo a este ciego de nacimiento? ¿Y no ves que ahora tiene sus ojos y ven? ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más? Pero por más obra que pudiera hacer Jesús, sus ojos estaban cegados. Endureció su corazón, cegó su corazón. Ahora, no pueden decir ellos: es que entonces Dios es un Dios cruel. No, porque a ellos, en ese instante, todo lo que hemos leído, Dios literalmente en persona envió a su Hijo para que escucharan lo que Él estaba haciendo y vieran lo que Él estaba haciendo. Si yo no puedo pensar de que Dios es un Dios pues perverso o malo, porque pues, ¿cómo que no quieren que se salve? No, Él quiere que todo el mundo sea salvo. Y la muestra más fuerte es que ellos no están leyendo una historia de un Lázaro que resucita. Ellos lo vieron con sus ojos y aún así no quisieron creer. Y durante todo el libro de Juan hemos visto de los judíos, de los fariseos, un rechazo completamente por Jesús, a pesar de las advertencias. Jesús les dijo: te he dicho que si no crees en vuestros delitos, morirás. Jesús les ha dicho: son esclavos del pecado.
Jesús les ha estado hablando una y otra vez a ellos. Jesús no dijo, no, a ellos no les voy a hablar. No, ellos son malos. No, Él les habla. Pero hay un rechazo completamente a la palabra. Incluso, ¿se acuerdan que mandaron a 2 oficiales a prenderlo? Lo vimos esto. Y cuando ellos vienen con las manos vacías, le dicen, hey, ¿dónde está? Y ellos contestan, porque nunca, jamás hemos visto a hombre alguno hablar como Él habla. Lo vieron, lo escucharon. Testimonio real, vivo. Y no quisieron creer. Lo querían apedrear continuamente. Había un rechazo contra Jesús. Y eso aprendo algo. Dios está confirmando algo en ellos que ya había dicho, que no le iban a aceptar. Y te digo algo, Dios te habla a ti también. Y te voy a decir algo, Dios no te puede salvar a la fuerza. Bueno, si es Dios, que me haga que crea en Él. No, eso no puede ser. Yo he aprendido así. Yo tengo un Dios que es todo un caballero. Toca la puerta. Y si tú lo dejas entrar, entrará contigo, cenará con Él, tú con Él, y tendrán una relación. Pero también toca la puerta. Y si tú le dices, ahorita no, yo no quiero nada contigo, Dios dice, perfecto. Ya aprendí algo. Si tú no quieres saber nada de Dios en este mundo, Dios respeta eso y no tendrás nada que ver en el siguiente mundo, en la siguiente vida. Porque tú estás decidiendo. Entonces, hoy te invito a algo. Si Dios te está hablando, no endurezcas tu voz. Porque si lo endureces, quizá no habrá otra oportunidad para ti. Puede llegar un momento donde Dios, al tanto rechazo, Dios te habla, no. Dios te habla, no. Dios te habla, no. Puede ser un momento donde Dios diga, ok, ya no voy a insistir más. ¿Te acuerdan del faraón? ¿Cuántas plagas le mostró? ¿Cuántas plagas? ¿7? ¿8? 3, 6, 10. Para los que se les olvidó, nos falta leer la Biblia. 10 plagas, una señal. Y parecía que iba a creer y no creía. La segunda. Llegó a la 10ª y no hubo otra. ¿Cuántas veces tendrá Dios que hablarte a ti? No sé. Pero hoy, bueno que hoy tú puedas creer en Él. Si no crees, tienes consecuencias. Más si crees, bueno, tienes beneficios. Versículo 41. Juan 12:41. Dice así: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Ahorita les dije que en Isaías 6 Dios le había mostrado. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Interesante esto, muchos creyeron en Él. Híjole, ¿qué tanto creyeron? No sé. Más adelante creo que me hace ver que creyeron como que de labios hacia afuera, aunque pudieron haber creído en su interior. El problema es que ellos no lo confesaron. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. ¿A quiénes? A los fariseos, a los líderes de la iglesia. Y tenían miedo a ser expulsados. Una persona que era expulsada de la sinagoga prácticamente estaba relegado de la sociedad. Porque muchos tratos se hacían en el templo, muchos compromisos se hacían en el templo, porque la relación con Dios era en el templo, y alguien que era expulsado estaba fuera de todo lo que tenía que ver, de todos esos privilegios. Y tenían miedo a ser expulsados. ¿Al qué dirán? Y te digo algo, creo que el creer en Jesús y el confesarlo públicamente
implica un riesgo. ¿Quiénes de ustedes perdieron amigos, familias, conocidos desde el momento que se hicieron cristianos? Levante la mano. ¿Verdad que sí? ¿Es realidad esto? Se llega un momento donde a nosotros, cuando conocimos a Cristo, porque no éramos cristianos, unos amigos de la familia nos dijeron, bueno, porque llegamos con las buenas nuevas y bueno, mis papás más que todo a predicarles. Y nos dijeron, hasta aquí. Nuestra amistad es de la puerta hacia afuera, hacia adentro no más. Familias dejaron de visitarnos. Bueno, el creer en Jesús es un riesgo. A Jesús también lo desecharon, lo despreciaron. La iglesia primitiva vimos eso. El creer en Jesús implica también un cambio de vida. Ya no podemos ser los mismos, porque entonces no hay un fruto de lo que hemos creído. Y tengo que aprender algo. O le temes a las personas o le temes a Dios. Por eso a veces me llama la atención cuando una señorita, un joven conoce a alguien y que no es cristiano y que quiere una relación con él y dentro de conocerse sale el tema del cristianismo, de Dios y no, bueno, yo no soy cristiano, yo voy a la iglesia pero hasta ahí. Aguas. Porque mira lo que me dice Mateo 10, 32 y 33. Y no solamente la señorita, porque hay gente que va a buscar trabajo y ahora una de las preguntas es, ¿qué religión profesas? Y a veces le ponemos, ninguna. ¿O eres cristiano? Hay empresas que no quieren saber nada de cristianos. Y para que me contraten porque es buena la oferta, es que le digo que no, acabo, Dios sabe que sí soy. Ah, ¿verdad? Mira lo que dice Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera, y cualquiera también entramos nosotros, ¿no? Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Soy un cristiano, soy un hijo de Dios, mi papá está en los cielos. ¿Y Jesús qué va a hacer? Vamos, también te voy a confesar. Y a cualquiera, y tendremos todos, que me niegue delante de los hombres, no, yo no soy cristiano, mis papás son los cristianos, yo nomás lo acompaño. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fuerte, ¿no? Y no vamos a decir, bueno, yo no creo que Dios lo vaya a hacer el último día. Ah, ¿no crees? Inténtalo y después me lo platicas. Yo prefiero aprender a confesar a Él. ¿Cuál es el problema? Versículo 43 de Juan 12. Estamos ahí en la lectura, ¿verdad? 43 de Juan 12. Estos gobernantes, ¿por qué no lo decían? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y hoy, hay gente es así el día de hoy. Hay gente que se dice cristiano y no lo es. Hay gente que se avergüenza de ser cristiano porque le gusta más ser reconocido por los hombres que ser reconocido por Dios. Tengo que aprender. Yo entiendo, no podemos ser religiosos. Yo no puedo ir a una casa, a una empresa, oh, la gloria de Dios sobre tu vida y en la empresa. No, tranquilo, aquí no es para, aquí vamos a trabajar. Entiendo ese punto. Pero mi camisa bien puesta de que soy cristiano. Que puedan ver que soy un hijo de Dios y que soy diferente. Bueno, esperamos que seamos para bien, ¿no? Eso es lo que se espera. Pero tienen que ver. No podemos amar la gloria de los hombres, sino amar la gloria de Dios. Verso 44. Jesús clamó y dijo, me llama la atención que dice Jesús clamó. Y el clamar es como un grito, como que levantó la voz ahí donde estaban. Y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Me llama la atención que Jesús está diciendo, a ver, lo que yo estoy haciendo es darles a conocer a Dios. Aprendamos eso. El creer en Jesús me lleva a tener una relación con Dios.
No hay manera de conocer a Dios si no solamente es a través de Jesús. La Biblia me dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Hombre, Él nos ha unido. Él es el mediador. Juan 1:18 me dice: a Dios nadie le vio jamás. ¿Cuántos han visto a Dios? Según la Biblia, ¿cuántos han visto a Dios? Ninguno. Aquí me dice que a Dios nadie. Y así como todos es todos, nadie es nadie. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, su único Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La única manera de conocer a Dios es a través de Jesús. ¿Por qué creer en Él? Porque cuando creo en Él, creo en Dios. Nadie puede decir esto, nadie habla como Jesús, y nadie me puede mostrar a Dios como Él lo está haciendo. Jesús dice, verso 46: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús lo está diciendo claramente. Si tú no crees en mí, estás en tinieblas. ¿Alguna vez has estado en un lugar oscuro que no ves nada? A veces se va la luz en la casa y ya más o menos sabes, aquí está la cama, aquí está el sillón, aquí está un mueble, y más o menos la vas librando. Pero cuando estás en un lugar donde no ves y estás en tinieblas y quieres avanzar, no sabes a dónde vas. A veces cuando uno ha ido a la playa, ¿no? Se ha ido a la playa y de repente ves el mar así, o lo ves profundo, de noche, de día y amaneciendo, uno dice, ay, qué bonito está el mar, ¿no? Pero no sé si usted piensa como yo, pero de noche, qué feo está el mar. ¿Te puedes imaginar estar, aunque sea en una lanchita en medio del mar, en la oscuridad, y que no haya luna, y que esté nublado, y que porque de repente la luna pues te muestra, te pido, vas a ver cómo te vas a morir, ¿verdad? Pero cuando no hay luz, cuando está oscuro, ¿para dónde darle? ¿Para dónde avanzar? ¿Para dónde caminar? No puedes. Y Jesús dice, yo soy la luz, el que cree en mí no permanecerá en tiniebla. La tiniebla no te permite ver a dónde vas. La tiniebla te va a hacer golpearte, chocar, caer, y al final va a ser grande tu ruina. Pero Él es la luz, Él es el que ilumina nuestra vida. Dios nos dijo, Dios es la luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es más, último versículo, Apocalipsis 22:5. Hablando de la presencia de Dios, ¿verdad? El cielo, estar con Él, dice, no habrá allí más noche, no tiene necesidad de la luz de lámpara ni de la luz del sol, porque Dios el Señor lo iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es luz y te quiere librar de las tinieblas. Verso 47, ya vamos a terminar. Juan 12:47 dice, pongamos atención en este versículo porque a lo mejor aquí entramos nosotros. El que oye mis palabras y no las guarda, esto es, y no las hace o no las obedece, porque puede ser que tú estés escuchando la voz de Dios, puede ser que vengas a la iglesia, puede ser que tengas tiempo y estés en un hogar cristiano y pueda ser que oiga sus palabras, cada rato estás oyendo sus palabras.
Pero de nada te sirve, escúchame bien, si no las obedeces. Dice, el que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo. Porque no he venido al mundo, no he venido a juzgar el mundo, sino salvar el mundo. ¿Por qué no me juzga? ¿Por qué no vino a juzgar al mundo? Hace rato lo dije. Porque ya estamos condenados. O sea, a una persona que tiene una condena no se le puede condenar por lo mismo o juzgar por lo mismo. ¿Cierto? Entonces Jesús dice, a ver, tú estás condenado desde el principio a una muerte eterna. Entonces yo no vengo a juzgar, no vengo a salvar a aquellos que ya están condenados. Juzgar no, ahorita no. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Dice, hay gente que escucha mis palabras, por eso creo que algunos gobernantes, probablemente, yo creo, que algunos gobernantes creyeron de los labios hacia afuera y no de verdad. Por lo que Jesús está diciendo, les clama a él, le estoy dando a conocer a Dios. Y le está diciendo, el que oye mis palabras, pero no las guarda. O sea, no solamente es con, yo creo y se acabó. A veces a la gente le decimos, mira, hazme un favor, repite esta oración después de mí, eres salvo y te vas a ir al cielo. Y le hace la oración de fe, eso no salva. Porque tiene que haber una convicción. Entonces, dice el no juzgo. No te voy a juzgar. Ya estás condenado. El oír su palabra y no obedecer es lo mismo a no ser salvo. Verso 48. El que me rechaza, hay gente que le está rechazando, como hay un grupo de personas ahí que están rechazando, y menos recibe mis palabras, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. O sea, facilito. Jesús dijo, el que no cree en mí, si no crees que yo soy, en tus pecados moriréis. Habrá gente que va a decir, yo no recibo esa palabra, yo no creí en él. Bueno, esa palabra, aunque no la creyeron, al final lo juzgará. Y va a decir, no creíste, vas a morir en tus pecados. Y entonces, en aquel tiempo, Jesús ya estará como un juez y como Señor. Y yo te invito hoy a que tú decidas, o quieres encontrarte a Jesús como tu Salvador o como tu juez. No te va a juzgar, ya estás juzgado, ya estás condenado. Simplemente al final de los tiempos cumplirá lo que Él dijo. Y entonces Satanás, el infierno, el falso profeta y todos serán lanzados al lago de fuego. ¿Eso es la realidad? Porque Él lo ha dicho. Verso 49 y 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Esto es importante. Jesús acaba de decir, el que me conoce a mí va a conocer al Padre. Yo simplemente estoy hablando como el Padre. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y esto es impresionante. Porque aquí estamos viendo la obediencia de Jesús al 100%. Jesús pudo haber dicho, mira, esto lo dice el Padre, pero yo digo esto, porque también soy Dios. No, Jesús dice, todo lo que yo he hablado es lo que el Padre me ha dicho. ¿Y saben qué? Como paréntesis, creo que es bueno que aprendamos esto de Jesús. Porque muchas veces nosotros hablamos cosas que aún Dios no nos ha dicho. A veces somos muy fáciles de decir, así dice el Señor, cuando Dios no dijo nada, aguas. A veces vemos a una gente enferma y le dice, en el nombre de Jesús, Dios dice que te va a levantar. ¿Crees? Sí, Dios te va a levantar. Y Dios nunca la levanta.
Y la gente va a decir, entonces Dios a mí no me escucha, a mí Dios no me ama, porque a mí Dios no, si ya me lo habían dicho. Tenemos que decirle, perdóname, pero no te lo dijo Dios, te lo dijo una persona. Cuando Dios dice que algo va a ser, Él lo va a hacer. Cuando Dios dice que ores por un enfermo porque lo va a levantar, créeme, Dios lo va a levantar. Si Dios te dice que ores por un muerto y lo va a levantar, créeme que Dios lo va a hacer. Pero no somos superhéroes y ni tenemos poderes mágicos en nuestras manos que vamos a hacer lo que nosotros queramos. Por más que yo hable, declare, confiese, pacte, pise, haga, deshaga, lo que quiera, Dios no lo va a hacer si no es su voluntad. ¿Entendemos eso? Yo estoy viendo a Jesús que Él dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué importante es hablar como Dios. Qué importante es creer. Alguien pudiera decir el día de hoy, pastor, pero creo que este mensaje era más bien para gente incrédula. Probablemente. Y en la iglesia hay mucha gente incrédula. Porque a lo mejor dice, sí, ¿por qué yo tuve que escuchar eso hoy? Pues no sé, Dios por eso, por algo nos trajo a nosotros el día de hoy. Una vez le dice, lleva un hombre a su hijo ante Jesús para que fuera sanado. No podían echarlo fuera a un demonio que tenía. Y Jesús le dice, si crees, va a suceder. Y el hombre le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, quiero creer o creo en ti, pero estoy batallando para creer. Y Dios hizo su obra en ese hombre. Creo que hoy Dios nos está hablando a ti y a mí a creer. A lo mejor te hace falta creer en Él. Te falta no solamente oír su voz, sino hacer lo que Él te está diciendo. Poner tu confianza plenamente en Él. Creer en Él es tener la convicción de lo que va a suceder. ¿Se acuerdan que hace tiempo hicimos esta dinámica? Si yo suelto la Biblia, ¿cuántos creen que se puede ir para arriba? ¿Cuántos creen que se puede ir para arriba? ¿A lo mejor? Hombres de poca fe. Pero si yo la suelto, ¿cuántos creen que se puede caer? ¿Creen o están seguros? Eso es creer. Porque para arriba hay decir, pues quién sabe, a lo mejor flota, a lo mejor el pastor va a traer un truco, ¿verdad? Y quién sabe, ¿cómo nos va a sorprender? ¿Quién sabe? Pero caer, no, caerse sí. Se cae porque se cae. ¿Seguro? Seguro. Es más, le apuesto porque sé que se va a caer. Eso es creer. Y creo que así nos falta creer en Dios. ¿Cuánto crees que Dios te puede ayudar? Oh, pues a lo mejor no creo, estoy seguro. Puedo poner mi vida que Él me va a ayudar y no me va a dejar solo. Eso es creer. Ellos no quisieron creer. ¿Tú quieres creer?